Los amigos Maite Baixapapime, Baixapapico, sea bienvenido a más este video. Hoy vamos a aprender todas estas frases que tenemos ya escrita acá en español y vamos a ver la traducción de cada una de ellas. La primera que tenemos es que duermas bien, que duermas bien. ¿Cómo diría esta expresión que duermas bien en guaraní? Vamos a hacer su traducción acá, que sería tereke ponainte. Tereke ponainte de esta forma. Tereke ponainte sería que duermas bien. Tereke ponainte. Que duermas bien. Tereke ponainte. Tereke ponainte. Ahora tenemos la otra frase que dice hace calor. ¿Cómo diría hace calor en guaraní? Sería hakuetrei. Hace calor, hakuetrei. Hace calor, hakuetrei. Ahora tenemos la tercera frase que dice, o la tercera palabra que dice fuego. Fuego. ¿Cómo decimos fuego en guaraní? Fuego. Fuego sería tata. Tata, fuego. Tata, fuego. Ahora tenemos la otra palabra que es brasa. Puede ser también carbón. En este caso usaríamos brasa, que sería entonces en este caso tatapuin. Tatapuin. De esta forma decimos tatapuin para brasa o carbón. Hemos ya aprendido estas cuatro primeras palabras. Las dos primeras palabras son frases. Entonces la primera dice que duermas bien. Tereke ponainte. Tereke ponainte. Que duermas bien. Hace calor. Hace calor sería hakuetrei. 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 Hace calor. Fuego. Tata. Tata. Brasa o puede ser también carbón. Vamos a decirlo tatapuin, tatapuin, tatapuin. Ahora vamos a la segunda columna de palabras que tenemos, que es esta, donde tenemos ya escrito horno. Horno, ¿cómo digo horno en guaraní? Horno en guaraní sería tatacua. Tatacua, horno. Tatacua. Tatacua, horno. Curioso que tata es fuego y cua sería agujero. Sería un agujero del fuego o una caverna de fuego, un lugar donde está agujereado y allí adentro está el fuego. Sería más o menos en este sentido. Entonces tatacua sería de esta forma. Tatacua, fuego. Ahora vamos a ver cómo decimos leña. Leña. Leña en guaraní. Leña en guaraní decimos yepa. Yepa es leña. Yepa, leña. Yepa, leña. Ahora vamos a ver cómo decimos caliente, agua caliente en este caso. Agua caliente es utaku, de esta forma, utaku. Ahora quiero que se fijen en esta palabra taku. Taku es la palabra que usamos para caliente. En este caso, la palabra taku está ¿cómo les puedo decir? Está en una forma, está de la manera triforme. Esto significa que para conjugarla en primera persona, la letra T se tornaría R, la letra R o la letra R, digamos. Y esto en primera y segunda persona. Si fuéramos conjugar en tercera persona, se tornaría como la letra H. Por eso acá tenemos haku. Visten que tenemos haku que viene de taku. Entonces, una breve explicación sobre eso. Entonces, agua caliente, utaku. Ahora vamos a ver lluvia. ¿Cómo decimos lluvia en guaraní? Lluvia en guaraní es ama, de esta manera. Ama, lluvia. Ama, ama, lluvia. Bueno, vamos a repasar lo que hemos aprendido en la segunda columna, que es horno, tatacua. Horno, tatacua, leña, yepa, agua caliente, utaku, lluvia, ama. Ahora vamos a la tercera columna donde tenemos viento. Viento. ¿Cómo decimos viento en guaraní? Viento es ubutu. Ubutu. Ubutu, viento. Ubutu, viento. Ubutu. Ahora tenemos tierra. Tierra. ¿Cómo decimos tierra en guaraní? Tierra es ubu. No estamos nos refiriendo al planeta, sino que a la tierra mismo. Entonces, tierra es ubu, tierra, ubu, pero podemos también usarlo como planeta si queremos. Esto ya va a depender
en qué contexto estamos hablando, estamos formulando nuestra frase. Y ahora vamos a la otra palabra que es charco. Charco, como digo, charco puede ser barro también. Charco es tuyo. De esta manera, tuyo. Charco, tuyo. Creo que en español también se le usa como barro, no lo sé. Entonces, charco es tuyo. No sé si ya han oído decir sobre Tuyutí. Tuyutí sería un lugar donde hay muchos charcos, mucho charco. Entonces, esto sería Tuyutí. Pero en este caso hemos aprendido acá tuyo. Y para finalizar nuestra clase de hoy, vamos a ver cómo decimos arcilla. Creo que es arcilla que se dice. Si no es de esta manera, quiero que me escriban en los comentarios cómo se dice exactamente. La arcilla en guaraní sería de esta manera. Es un poco complicada, que sería ñay uy. Así, ñay uy. Ñay uy sería arcilla en guaraní. Ñay uy, arcilla. Bueno, hemos aprendido todas estas palabras y frases en guaraní. Espero que les hayan ayudado, que esto colabore con vuestro conocimiento, con vuestro aprendizaje y vamos a repasar para encerrar. Entonces, empezamos por esta. Que duermas bien, tereque ponainte, tereque ponainte. Hace calor, jacuetrei, jacuetrei. Fuego, tatá, tatá. Brasa, tatapuin, tatapuin. Horno, tatacuá, tatacuá. Leña, YPA, YPA. Agua caliente, Itacu, Itacu. Lluvia, Ama, Ama. Viento, Ubutu, Ubutu. Tierra, Ubu, Ubu. Charco, Tuyu, Tuyu. Arcilla, Ñay Uy, Ñay Uy. Y esto ha sido nuestra clase de hoy. A cada día estoy mejorando un poco más también mi castellano, mi español, y espero que esta clase les puedan servir de un buen aprendizaje. Quiero que me escriban en los comentarios de qué país es usted, de qué país me estás viendo, de qué país me estás asistiendo y si debo seguir haciendo más así en español o si en portugués también les ayudan a que aprendan también un poco de portugués. Yo suelo hacer bastante, o sea, haré más clases en español porque a mí me encanta hablar el español, aunque tengo un poco de dificultad, pero estoy a cada día mejorando más también mi español. Viste que vivo en Brasil ya a casi 17 años ya acá en Brasil y entonces muchas veces perdemos un poco la forma de cómo hablar, la forma de cómo expresar, pero creo que estoy yendo bien con esto y nos vamos hacia cada día aprendiendo más y más. Entonces, si tú que estás aquí todavía no te has inscrito al canal, no te has suscrito al canal, te pido que te suscribas y que dejes tu like, que puedas dejar un comentario diciendo de qué país eres, para que así me puedas apoyar más en este canal y que él pueda crecer más y más. Entonces, así vamos a encerrar el video de hoy. Hemos aprendido, como les he dicho, que duermas bien, tereque ponainte, hace calor, jacuetrei, fuego, tatá, brasa, tatapuin, horno, tatacuá, leña, YPA, agua caliente, itacu, lluvia, ama, viento, ubutú, tierra, ubu, charco, tuyú, arcilla, ñay, uy. Y esta, como les he dicho, fue nuestra clase de hoy. Espero que pueda colaborar con vuestros aprendizajes y a Peñambotitañan de video, haya yo PV.